Hola, buenos días. Hoy en matemáticas vamos a aprender sobre las funciones de proporcionalidad y las funciones lineales, qué son, cuál es su ecuación y cómo se representan gráficamente. Si te acuerdas, en el vídeo anterior vimos qué eran los ejes de coordenadas, cómo se representaban puntos y en el ejemplo que os traje de la vida real aplicado a este canal de YouTube os enseñé una serie de información sobre la duración del vídeo y el número de visitas y veíamos que los puntos no tenían mucha relación entre sí. Pues bien, los puntos que vamos a estar utilizando hoy sí que van a mantener una relación entre sí. Aquí os traigo una gráfica y para realizarla me he basado en algo bastante actual con estos desconfinamientos, es que bastante gente se está metiendo en la cocina, está desarrollando unos intereses por cocinar, especialmente repostería, y digo, vale, pues qué mejor que traer una gráfica que represente en este caso el número de unidades de dos tipos de recetas, de pan y de bizcocho, y la cantidad de harina que necesito para realizar cada una de estas. Como vemos en esta gráfica, los puntos rojos que simbolizan la receta del pan me dirían que para hacer 0 panes necesito 0 gramos de harina, evidentemente. Si quiero hacer un pan serían 600 gramos de harina, 2 serían 1200 gramos, 3 serían 1800 gramos y así sucesivamente. Y veo que hay una especie de relación que cuanto más unidades quiero hacer, más harina voy a necesitar y además veo que ese patrón como que se va repitiendo, ¿no? Que siempre es la misma cantidad. Cada vez que aumento una unidad, aumenta en la misma cantidad de harina. Esto a lo mejor me suena al tema de proporcionalidad que ya hemos visto en este mismo curso. A lo mejor os acordáis de eso, ¿vale? De ahí viene el nombre de funciones proporcionales, para que vayamos conectando aprendizajes que ya hemos hecho a lo largo del curso. Vemos que seguiría esta línea que os he puesto en naranja, que si quisiera el 4 estaría aquí, el 5, el 6, y utilizando la línea podría saber cuántos gramos de harina necesito eh, para el número de unidades de pan que yo quisiera. Y lo mismo con bizcocho. Para el tipo de bizcocho que yo he seleccionado, necesito para un bizcocho 400 gramos. Evidentemente esto cambia en función de lo grande que sea el molde, del tipo de bizcocho y demás, pero para el que yo he seleccionado, para un bizcocho necesitaría 400 gramos de harina. Para hacer otro, pues necesitaría 400 y 400 y de ahí que me salga 800 gramos, ¿vale? Y vemos otra vez que se va manteniendo ese tipo de relación. Pues bien, a estas funciones, que ya no suenan de haberlas visto antes, es a lo que se le llama funciones de proporcionalidad. ¿Qué es una función de proporcionalidad? Es una función que para calcular el valor de una de las variables, lo que hago es coger la otra variable y multiplicarla por un número, y siempre por el mismo número. Por ejemplo, para el pan, yo sé que un pan son 600 gramos de harina lo que necesito. Pues si yo multiplico esta variable por 600, me da el valor de la otra, ¿vale? Pone, para calcular el valor de una, es decir, para calcular el valor de harina que necesito, lo que hago es multiplicar la otra, el número de unidades que yo quiero, por un número fijo. ¿Cuál es ese número fijo? En este caso, para el pan, el 600. Para el bizcocho, sería el 400, ¿vale? Para calcular cuánta de una necesito, lo que hago es multiplicar o dividir por un número determinado. En este caso es multiplicar porque necesito más. Si fuera al contrario, pues sería dividir, sin ningún problema, ¿vale? Su gráfica, ya lo sabemos porque la acabamos de ver, es una línea recta, siempre va a ser, para las funciones de proporcionalidad, siempre va a ser una línea recta y siempre va a pasar por el origen de coordenada, por el punto 0, 0, por donde se cruzan los dos ejes. ¿Por qué? Pues pensémoslo en este ejemplo. 0 unidades, necesito 0 harina. ¿Sí? Siempre, si es una función de proporcionalidad, va a pasar por este punto. ¿Cómo es su ecuación? Su ecuación siempre es de esta forma. Una variable, la que represento en el eje Y,
¿vale? Por eso, la que represento en el eje Y, por eso la pongo a la izquierda con la letra I, es igual a un número, m es un número cualquiera, por la variable x, la variable que está en este eje x. El número m es fijo y es el mismo siempre. Aquí os he puesto algunos ejemplos. A la derecha tenemos los dos ejemplos que representan a las dos funciones que había arriba. Esta sería la del bizcocho y esta sería la del pan, ¿vale? La variable y vale 400 por lo que valga la variable x. Es decir, para el bizcocho la cantidad de harina que necesito es 400 por el número de unidades. Por ejemplo, si quiero 3 unidades, pues 400 por 3, 1200. Y lo compruebo, que son 1200, ¿vale? Así no tendría que hacer esta línea eternamente larga. Si quisiera saber cuánta harina necesito para 25 bizcochos, pues haría 25 por la cantidad que me dice la fórmula, que es el 400, ¿vale? Y lo mismo con el pan. Este número puede ser un número grande, puede ser un número pequeño, puede ser un número decimal, puede ser una fracción, puede ser un número negativo. En función del ejemplo y del contexto en el que nos movemos, puede ser cantidades diferentes, pero lo que sí es seguro es que para cada función, para cada caso en concreto, va a ser un número fijo. Y ese número es el que multiplica o divide bueno, divide me refiero a que si por ejemplo 0,5 que es un medio, pues sería lo mismo que dividir el número de la variable x por 2, ¿vale? Pero si lo pongo de esta manera siempre sería multiplicar. El número s es fijo. Para esta función siempre la variable x la multiplico por 3 y me da el valor de la variable y, ¿vale? Vale, pues eso serían las funciones de proporcionalidad, que son, como acabamos de ver, gráficas de líneas rectas que pasan por aquí, por el origen de coordenadas. Si la gráfica es una línea recta que no pasa por el origen de coordenadas, sino que sale, por ejemplo, de aquí, para arriba o para abajo, entonces sería una función lineal, ¿vale? Una función lineal, y ya pasamos al siguiente tipo, es una función, es decir, una relación entre dos variables en la que para el valor de la y, en este caso lo que vamos a hacer es multiplicar de la x por un número igual que antes, pero además vamos a sumar o a restar un número. Es decir, primero multiplico o divido lo mismo que hacía para las proporcionales, pero después el resultado que me dé le sumo o le resto otro número, que también va a ser fijo, ¿vale? Entonces, la gráfica os acabo de comentar que también va a ser una línea recta que no tiene por qué pasar, de hecho no va a pasar, no sé que sea un caso particular, una función de proporcionalidad siempre es lineal, en la que este número es 0. En este caso particular sí que pasa por el origen de coordenadas, pero si no, en el resto de los casos no va a pasar por el origen de coordenadas. La ecuación, ya que la estoy señalando, es de esta forma. La variable y, es decir, la que va en el eje vertical, es un número por la variable que va en el eje horizontal y luego le sumo o le resto un número, ¿vale? Aunque ponga más n, ese n puede ser menos 2 o menos 5 y entonces sería pues un número menos, ¿vale? Por eso digo que se le suma o se le resta. Vemos algunos ejemplos. Ejemplos de fórmulas de funciones lineales es lo primero que os he puesto aquí. La y igual a un número por x más otro número, 2 por x más 1, ¿vale? Pues cumple los requisitos de la fórmula que me están diciendo, entonces este sería un ejemplo. Aquí os he puesto un ejemplo en el que se resta, ¿vale? La n sería menos 2. Y aquí os he puesto otro ejemplo, aunque parezca que no haya un número con la x, y sí que está claro que la n es 8, acordaos que cuando no pone nada, la m es 1, ¿vale? Aquí podría poner yo un 1 y sería 1 por x más 8 y ya la fórmula tiene esta forma. Por lo tanto, estos serían ejemplos de fórmulas que matemáticamente son fórmulas de ecuaciones lineales, ¿vale? En la vida real, ¿cuándo voy a ver yo esto? Pues he puesto aquí un ejemplo. Una empresa, pues se me ha movido el texto y no se ve bien, pero bueno, os lo digo. Una empresa de reparto de comida a domicilio cobra 2 euros por cada bocadillo, ¿vale? Ahí no se lee, pero sería por cada bocadillo, y además
cobra 1 euro de gasto de envío. Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir cuáles son mis variables. Mis variables van a ser el número de bocadillos y el coste o el precio que yo tengo que pagar, ¿vale? Y evidentemente el precio depende de cuántos bocadillos compre, por eso en la variable independiente, en la variable del eje X, voy a poner el número de bocadillos y en función de los bocadillos que compre me gastaré un dinero. ¿Cómo sé cuál es mi fórmula? Pues bien, yo sé que por cada, me dice aquí que cobra 2 euros por cada bocadillo. Si hay un bocadillo, 2 euros. Si son 2 bocadillos, 4 euros. Y siempre el número de bocadillos multiplico por 2 euros. Por eso pongo aquí el precio que yo tengo que pagar, el coste que para mí tiene en euros, es 2 por cada bocadillo, 2 veces el número de bocadillos, más 1 euro. ¿Vale? Por eso 2x y el más 1. Para representarlo, ¿qué necesito? Imprescindible, una tabla de valores. Tabla de valores en el que pongo x e y y empiezo a inventarme valores. Si la x vale 0, ¿cuánto vale la y? Pues 2 por 0, 0, más 1, 1, y por eso he puesto aquí el 1. Si la x vale 1, 2 por 1, 2, y 1, 3. Si la x vale 2, pues la y va a valer 2 por 2, 4, 4 más 1, 5. Y así es como tengo la tabla. Una vez que tengo la tabla, pongo mis dos ejes etiquetados como hay que etiquetarlo. Este es el número de bocadillos, este es el coste, ¿vale? Aquí la variable independiente, la del eje X. Aquí la del eje Y, el coste en euros. Y vemos que al representarlo me salen puntos que están alineados y la línea recta no pasaría por el origen de coordenada que está aquí, ¿vale? Sino que saldría de este punto y iría de esta manera. Espero que lo hayáis entendido, ya estamos listos, ya sabemos lo que es unos ejes de coordenadas, unos puntos y puntos que están relacionados entre sí y se representan gráficamente. En el último vídeo, en el siguiente vídeo, lo que vamos a hacer es interpretar diferentes gráficas, incluidas algunas que están de bastante actualidad también, porque son las que estamos viendo todos los días en la tele con información referente al COVID-19. Espero que lo hayáis entendido, si no, preguntadme las dudas que tengáis y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.